expositores de renombre que nos van a hablar de un proyecto de acuaponía y sus experiencias en Colombia, pero también, pues bueno, vale decir que todo esto es gracias a dos empresas dedicadas al sector acuícola, como son Prilapsa y Megasupply, empresas que proveen alimentos, equipos, tecnología de todo tipo, empresas con ya más de 3 décadas en el mercado latino y a nivel mundial. Y es gracias a ellos, pues, que podemos llevar a cabo este tipo de eventos, en este caso un webinar donde también contamos con los expositores Gina Patricia Suárez Cáceres. Ella es profesional en ciencias ambientales, tiene un máster en conservación, gestión y restauración de la biodiversidad. Gina también cuenta con un doctorado en ingeniería agraria, alimentaria, forestal y de desarrollo rural. Actualmente, Gina es profesora del Departamento de Agronomía de la Universidad de Sevilla, perteneciendo al grupo de investigación Naturip. Cuenta con amplia experiencia en las líneas de investigación relacionadas con acuaponía, hidroponía, jardines verticales, entre otros. Y bueno, la acuaponía fue la temática de su tesis doctoral y gracias a esta experiencia le permite, junto con el equipo de trabajo Colombo Español, entrar a desarrollar proyectos de cooperación internacionales relacionados con seguridad alimentaria en comunidades vulnerables en Colombia. Junto con Gina, bueno, está Juan Sebastián Domínguez, quien es el director de proyectos de la Asociación para el Desarrollo de la Acuaponía en Colombia, ADACOL. Juan lidera la gestión técnica, administrativa y financiera de los programas apoyados, entre otros, pues, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en Colombia, el Programa Mundial de Alimentos también, entre otras cosas, ¿no? Juan cuenta con una amplia experiencia, con una amplia trayectoria en innovación agropecuaria, sostenibilidad productiva, fortalecimiento de comunidades rurales vulnerables, siempre articulando enfoques técnicos, jurídicos y estratégicos para la implementación de soluciones en seguridad alimentaria y desarrollo territorial. Ellos nos van a hablar en particular de lo que es la acuaponía familiar en la seguridad alimentaria y sus experiencias en Colombia, un proyecto que ya tiene cierto tiempo y que parece fascinante, ya que, bueno, es un proyecto que llega a las comunidades en especial. Bueno, más que desearles el mayor éxito en ese proyecto para Juan y Gina y muy agradecido de tenerlos con nosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Listo, Gina? Sí, sí. Podemos iniciar. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder difundir lo que estamos hablando antes de poder difundir esta técnica tan bonita y que con algunos conocimientos básicos o primordiales se puede llegar a desarrollar. Sobre todo si se tiene voluntad, se puede. Entonces, pues muchas gracias por este espacio. Vamos a aquí, pues gracias a la Sociedad Venezolana de Acuicultura, con este webinar, donde vamos a hablar un poco sobre la acuaponía familiar en la seguridad alimentaria y nos vamos a centrar en algunos proyectos y algunas experiencias que hemos tenido en Colombia. Dale, Juan. Bueno, uno de estos proyectos es el proyecto Aquacol, que este proyecto es sobre la producción de alimentos frescos y saludables para familias vulnerables mediante sistemas acuapónicos para el autoconsumo y pequeñas ventas en zonas desfavorecidas de Colombia. Este proyecto fue financiado por la ESID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tuvo una duración de 2 años. Dale. Y pues primero quiero explicar, pues dependiendo, no sé qué público tenemos hoy, pero bueno, quisiera explicar un poco de qué es la acuaponía.
La acuaponía es la unión de dos sistemas productivos, que es el sistema productivo de peces, sistema acuícola, junto a la producción de plantas. En estos dos sistemas consiste en un sistema cerrado donde va recirculando el agua. Las plantas absorben los nutrientes que adquiere a través del agua de los peces porque es muy rica en nitrógeno. Hay unas bacterias nitrificantes que ayudan a transformar estos minerales y lo que ayuda a que las plantas puedan absorber estos nutrientes, desarrollarse, sus hojas, sus frutos y vuelve el agua nuevamente limpia a los peces. Entonces podemos ver que tiene un enfoque de economía circular, ya que se está utilizando por decirlo así, un desecho que se encuentra en la producción acuícola como materia prima para la producción de plantas. En este proyecto de Aquacol, el coordinador del proyecto fue la Universidad de Sevilla, donde contó con la Fundación Ayesa, un socio español, para poder desarrollar algunas actividades que ahora vamos a explicar. Para que se pueda desarrollar diferentes actividades del proyecto. Contamos primordialmente y muy fundamental con el socio local que es ADACOL, la Asociación para el Desarrollo de la Acuaponía en Colombia. Este socio local que se encuentra en Colombia nos ayudó a poder llegar a aterrizar el proyecto a las asociaciones beneficiarias. También tuvimos colaboración del SENA, que es el Servicio Nacional del Aprendizaje en Colombia, de cursos de técnicos y tecnológicos. La Fundación Escuela Taller, que también era una escuela era una filial también de la cooperación española, pero ya hoy en día tiene un carácter ya meramente colombiano, pero que sigue como su idea de formar jóvenes. Y también contamos con la Corporación Gastronómica de Popayán. En este proyecto llegamos a cuatro asociaciones de productores, tres de ellos en Popayán, que Popayán es la capital del Cauca en Colombia, y también llegamos a una asociación en Cajibío, que es un municipio muy cercano a Popayán. Entonces tenemos a Confuturo, Asproaca, Frutos del Campo y Azocampo. Los ODS priorizados en este proyecto estaban relacionados con el fin de la pobreza. Aquí la idea era poder brindarle a estas asociaciones una técnica para producir alimentos para autoconsumo primordialmente, pero también el excedente que se llegase a producir para pequeñas ventas. Estas pequeñas ventas iban a permitir pues poder comprar insumos, plántulas, poder mantener la sostenibilidad económica del sistema. También aquí abarcamos el ODS de hambre cero, ya que una buena parte estaba fundamentada con el autoconsumo, donde ellos podían producir su propio alimento. Con esto que buscamos, con esto que buscamos, la acuaponía no busca suplir toda la dieta de una persona, sino pero sí una gran parte, ofreciéndole productos, alimentos saludables, frescos, y tenemos tanto hortalizas como la proteína del pescado. Entonces, estas personas al ahorrarse dinero, al producir su propio alimento, ese dinero podría gastarlo en la compra de otros alimentos también fundamentales en la dieta, como puede ser pasta o alimentos no perecederos, que también son importantes y que se pueden adquirir fuera del sistema acuapónico. También nosotros vemos que estos proyectos y el impacto que tiene es de forma transversal con otros ODS como la igualdad de género. Aquí buscamos también el empoderamiento de la mujer rural para formar las mujeres, sobre todo mujeres cabezas de hogar, que muchas veces se le cataloga el papel de cuidadora en el campo, pero a través de estos proyectos queremos formarlas. Queremos que ellas se capaciten y puedan tomar las riendas y poder llevar a cabo este tipo de proyectos al formarse en esta técnica. También el ODS 12 de producción y consumo responsables, porque aquí estamos viendo el enfoque muy claro de economía circular y acción por el clima, ya que estamos ahorrando recursos, ya que esta técnica permite el ahorro de agua, permite el no uso de fertilizantes químicos y esto ayuda a poder paliar los efectos del cambio climático.
Vale, bueno, nos vamos a ir turnando con Gina, entonces pues continúo yo con parte de la explicación de este proyecto. A partir de ese contexto general que les contaba Gina, pues nosotros obtuvimos unos resultados bastante interesantes en este ejercicio que hicimos en el proyecto Aquacol. La realidad es que nosotros teníamos planteadas unas metas puntuales en el proyecto y fueron unas metas que tuvimos pues la oportunidad de cumplir, digamos, con creces a lo que nos habíamos planteado inicialmente. De manera muy general, como ya lo contaba Gina, tuvimos la oportunidad de montar estos cuatro sistemas para las asociaciones beneficiarias, pero además de eso logramos, pues a través de un ahorro y obviamente una buena ejecución presupuestal del proyecto, montar algunas acciones de replicación en otras partes. Y por supuesto, tuvimos la oportunidad pues, de trabajar en este tema de aplicación pues, funcional para dar seguimiento a la producción en estos sistemas. Esta, este render que ustedes ven aquí es pues, un render de los sistemas que nosotros hicimos implementación en Colombia para el marco del proyecto Aquacol. Básicamente, cuando hablamos de acuaponía, como lo decía Gina hace un momento, pues tenemos que hablar de producción de peces y producción de plantas de manera simultánea, ¿no? Pero básicamente lo que quisimos hacer con todo el equipo en el momento en el que se comenzaron a hacer los diseños de estos sistemas fue hacer sistemas que fueran, que tuvieran la capacidad de ser a la vez de altamente productivos, que tuvieran la posibilidad también de servir como sitios o como ambientes de aprendizaje. Es por eso que ustedes ven que en este caso están muy desagregados cada uno de los componentes del sistema. Entonces, teníamos un área de tanques de levante donde hacíamos, digamos, la siembra inicial de los peces. De ahí los trasladábamos a unos tanques de engorde para que ya tuvieran, digamos, su etapa de crecimiento. Y de la misma manera, lo que hicimos fue acoplar varios tipos de sistemas hidropónicos, siendo la salvedad obviamente de que se nutrían con el agua de la acuaponía, pero tuvimos, digamos, la posibilidad de instalar sistemas que nos permitieran que la gente pudiera aprender cómo se opera realmente pues estos componentes hidropónicos. Entonces trabajamos con pirámides en NFT, que es técnica de la película de nutrientes. En un momento les muestro un poco más del tema, camas con sustrato, espacios de raíz flotante, etcétera. Entonces básicamente lo que hicimos fue tener pues un sistema que fuera obviamente muy productivo, pero que tuviera la capacidad también de servir como espacio de aprendizaje. Aquí vemos algunos de los resultados que tuvimos. Obviamente, pues una imagen vale más que mil palabras. Vemos aquí producción diversa. Recuerden que este sistema estaba pensado para enfocarse principalmente en seguridad alimentaria y ese fue el objetivo del proyecto Aquacol. Entonces vemos, por ejemplo, producción de pepino, de tomate, de pimientos, cebollas. En la parte superior izquierda de su pantalla ven una planta de apio. Para que ustedes hagan la comparación, la mano que aparece en la foto es mi mano y eso en comparación con el tamaño de la planta de apio que teníamos pues, disponible en ese sistema NFT, estamos hablando de una planta seguramente de 60, 50, 60 centímetros de alto. Y si ustedes se dan cuenta dónde está sembrado, pues es básicamente en un tubo de 3 pulgadas que hace las veces de técnica de la película de nutrientes. Entonces, a lo que vamos con esto y con mostrarles estas fotos es que ustedes puedan percibir la capacidad productiva que tienen estos sistemas. En algunas otras ubicaciones, pues obviamente teníamos también un policultivo, entonces ahí vemos algunas de las cosechas de pepino, de cebolla larga, de acelga, por ejemplo, en la foto que ustedes ven a la derecha, que realmente es bastante interesante para nosotros mostrar la capacidad productiva que tienen estos sistemas, viéndolo desde el punto de vista del tamaño de las cosechas que se pueden obtener. Obviamente, en pesos y producción también los tuvimos, pero a nivel visual es bastante impactante ver la capacidad real que tienen estos sistemas de producción. También tuvimos la oportunidad en otros de los sistemas de ir tumbando algunos de los mitos de la acuaponía y es que pues es muy difícil que haya plantas que se den en sustratos inertes. En este caso trabajamos con triturado, con roca triturada. Entonces también fue bastante interesante para nosotros poder demostrarle a los beneficiarios, a la gente, que efectivamente se puede trabajar
este tipo de sistemas que son supremamente productivos y que básicamente se dan pues en suelos que en principio no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Y es como la magia que nos da a nosotros la acuaponía. Vemos también una foto de una de las cosechas de lechuga, para que ustedes se hagan una idea, cada planta de esas en promedio, de las que estaban en la foto, estaban alrededor de 1 kilo, es una lechuga crespa verde. Entonces, pues también hace parte como de la demostración de la capacidad productiva. Dentro de esta ejecución del proyecto, como les contaba, pudimos hacer unos montajes adicionales. En esos montajes lo que quisimos hacer también fue explorar un poco los diseños y cómo las comunidades adaptaban esos diseños a las necesidades que tenían y a las necesidades de producción. Entonces, en este caso hicimos una replicación un poco más pequeña. También lo hicimos con una asociación de productores y esta asociación de productores le dio un giro a la producción, llevándola a productos que tuvieran un valor comercial un poco más alto, a pesar de que estuviera enfocado en seguridad alimentaria, pues sirvió como sistema de experimental en donde comenzaron a producir, por ejemplo, plantas de albahaca genovesa morada, que es una planta aromática que suele tener características gourmet. Entonces, pues fue bastante interesante para nosotros ver cómo se llevaba a cabo esta producción. De igual manera, tuvimos la oportunidad de montar sistemas pensados en el tema de formación a estudiantes. Vemos aquí, por ejemplo, en la institución educativa de la Vereda de Quintana, ya sistemas un poco más pequeños, pero que igual nos servían de puente para que los niños pudieran pues conocer un poco de esta tecnología y obviamente se motivaran a trabajar. Vemos ahí, por ejemplo, un cultivo de cebolla puerro, que no es un producto tan común en el departamento del Cauca donde se ejecutó este proyecto, pero nos sirve para demostrar que la acuaponía da también la apertura que a nivel gastronómico y a nivel cultural puedan adoptarse digamos, trabajos de producción y pues resulta ser bastante interesante. En este caso, como lo comentaba Gina, tuvimos la oportunidad de montar este sistema en la escuela taller que está pensado, ellos tienen un enfoque de gastronomía, entonces fue muy curioso ver cómo dentro de este tipo de sistemas sembraban plantas que no son muy comunes ver en producción o que no son muy comunes comprar usualmente en las tiendas, entonces pues también es una oportunidad para que las personas que están viendo este webinar puedan analizar que la acuaponía también puede ser una herramienta de producción, no solo de producción a gran escala, sino de producción bajo unas condiciones estrictas de calidad y también es bastante interesante ver. Y tuvimos la oportunidad de montar este sistema en un área urbana en el departamento del Cauca para que sirviera más de carácter demostrativo. Obviamente visualmente era mucho más atractivo y esa era nuestra intención cuando montamos este sistema. Entonces también lo que hicimos fue tener varios de los componentes, algo muy parecido a lo que les mostraba hace un momento. De igual forma, desarrollamos de la mano de la Universidad de Sevilla un sistema de automatización en la toma de parámetros, en donde pudiéramos tomar oxígeno disuelto, pH, conductividad eléctrica y temperatura. Y obviamente estos datos pues se almacenaban en una plataforma en la nube en donde podíamos tener acceso y pues registro constante de estos datos. Aquí vemos un ejemplo de la plataforma. Y pasando ya al segundo resultado, a nivel productivo fue también muy interesante para nosotros ver cómo las mismas comunidades adaptaban pues este tipo de producciones. Obviamente teníamos una meta de producción, digamos, normal o que se pudiera cumplir en el proyecto, que obviamente terminamos superando, pero para nosotros fue muy interesante la información que pudimos sacar a partir de esa meta productiva. Entonces, por ejemplo, aquí vemos con respecto a los pesos, y ya nos vamos dando una idea de los enfoques que puede tener la acuaponía, en este caso, el diseño que les mostrábamos inicialmente, el componente más grande, básicamente del total de la producción, casi que un 10% era la producción de peces en peso, versus el 90% de producción que podíamos tener a nivel de vegetales y hortalizas. Entonces también es bien interesante ver cómo este tipo de sistemas puede tener un enfoque pensado en piscicultura como enfoque principal o pensado en la producción de verduras y hortalizas como enfoque principal, como era nuestro caso. Tuvimos producción de dos de las especies que más se cultivan en Colombia, tilapia y trucha, básicamente a mitades.
Esto nos sirvió también para demostrar un poco la adaptabilidad de este tipo de sistemas productivos. Básicamente, en el mismo municipio teníamos producción de trucha en un sitio y de tilapia no a más de 30 o 40 kilómetros de cada punto. De la misma forma, estos sistemas productivos tenían un enfoque de pequeñas ventas, es decir, parte de esa producción que se generaba en los sistemas acuapónicos, pues iba a comercialización para que pudiera financiar los siguientes ciclos productivos. Y básicamente el producto que escogió la comunidad para comercializar fue la lechuga crespa, que obviamente tiene un mercado supremamente interesante en esa zona del país. Entonces lo que terminamos enfocándonos fue en una parte de producción de lechuga crespa que también es muy demandada por las mismas comunidades para autoconsumo y tuvimos la oportunidad de trabajar otras verduras y hortalizas. Aquí algunos datos duros ya como tal. Logramos tener biomasas máximas dentro del sistema de 182 kilos con respecto a peces. Logramos tener una biomasa de producción ya por tanque en truchas, por ejemplo, de 86,1 kilogramos por cada tanque. Lo que resulta también ser bastante interesante a nivel de producción pues, y a nivel de producción a nivel físico. Aquí pues algunas de las distribuciones de las verduras y hortalizas que no eran lechugas, como ustedes se dan cuenta, iba muy de la mano de las necesidades gastronómicas, tomate, acelga, pepino, etc. Gina. Bueno, aquí ya yo hablo aquí del resultado 3. El resultado 3 de este proyecto de Aquacol estaba relacionado con el programa, con un programa que montamos de formación, de divulgación y las estrategias de replicación de la técnica. Entonces, como ha dicho Juan, en un inicio se establecieron unas metas esperadas, que una de ellas era, por ejemplo, el indicador del número de cursos impartidos, número de personas formadas y el número de acciones de divulgación realizadas. Como vemos, nosotros teníamos unas metas esperadas y tuvimos una buena acogida por parte de diferentes entidades, diferentes personas que conocieron del proyecto, y esto hizo que, ese interés hiciese que la meta se superase. Entonces aquí podemos ver que el número de cursos impartidos también se superó, el número de personas formadas de igual forma y el número de acciones de divulgación también. Todo fue como una bola de nieve que comenzamos con las primeras presentaciones y esto, y divulgación del proyecto, y vimos que se empezó a difundir. Entonces aquí podemos ver que en cuanto a las sesiones de formación, muchas eran in situ en los sistemas asociativos, en los sistemas comunitarios. Aquí podemos ver las mismas asociaciones que entre ellas también visitaban todos los 4 sistemas de estos productores, para ver cómo iban con la producción, tanto de hortalizas, de verduras y de peces. También se hicieron sesiones de formación también en aulas. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen derecha. Vemos también en las aulas que nos facilitaron en la escuela taller de la Corporación de Gastronomía en Popayán. Aquí nosotros estábamos haciendo unas capacitaciones a los estudiantes porque ellos son de la rama de gastronomía que explicaba Juan. Ellos van a ser chef, tienen formación para ser chef. Entonces muchos veían interesante ellos mismos producir los alimentos que ellos mismos van a preparar en su cocina, ya sea en la implementación de un restaurante o de algún bar. Entonces ellos mismos les llamaba mucho la atención porque muchas de estas personas tienen familias que tienen pequeñas parcelitas en el campo o una pequeña tierrita o un solar donde ellos podrían implementar estos sistemas acuapónicos. Como ha dicho Juan, los sistemas acuapónicos son muy versátiles, o sea, el tamaño puede ser tan pequeño como un acuario, pero también puede llegar a dimensiones más grandes como las que acabamos de ver en sentido comunitario. Otra parte de la formación también se hizo en relación a la formación de formadores.
La idea era formar a los futuros formadores de que pudieran llevar ese granito de arena en la educación, en la formación de la acuaponía. En este caso aquí vemos que el SENA, el Centro Nacional de Educación, de Aprendizaje de Colombia, también nos facilitaron mucho las aulas para poder implementar estas clases, estas formaciones donde también aprovechamos y se formaron instructores del SENA. Los instructores son los profesores de esta institución para que ellos mismos pudieran llevarlo a cabo, implementarlo también en los ciclos de formación que llevan a cabo en el SENA del Cauca, ya que este SENA está especializado en el sector agrícola. Y también aprovechando que dentro de ese SENA habían sistemas acuapónicos ya implementados. Otra parte importante que vimos que SENA también estuvo apoyándonos fue en relación a la movilidad internacional. Esta consistió en traer estudiantes del SENA e instructores de estos centros a formarse aquí en las instalaciones de la universidad, en las instalaciones de la ETSIA. Entonces ellos vinieron dos grupos de estudiantes y de instructores donde estuvieron una semana formándose in situ dentro de los invernaderos de la universidad, dentro de los sistemas acuapónicos que tenemos como piloto y también conociendo los laboratorios y al mismo tiempo una formación en las aulas en cuanto a la teoría de esta técnica de la acuaponía. Ya en el ámbito en el ámbito allí en Colombia también se recibieron muchas visitas de otras asociaciones, de universidades, muchos centros educativos también estaban interesados, iban y visitaban las asociaciones. Y entonces aquí podemos ver que también en estrategias de divulgación, pues muchas se hicieron a través pues, de redes sociales, también de de diferentes medios de comunicación. Y vemos que nuestro foco, nuestro principal beneficiario, por decirlo así, era en el Cauca, donde se ve el pin rojo, donde se puede observar ese es el suroccidente de Colombia. Allí se encontraban los beneficiarios directos, que eran las asociaciones, pero vimos que a través de la formación, de las sesiones de formación, llegamos a más gente, llegamos a otros sitios gracias a la articulación que tuvimos con el SENA. Entonces vemos con los pines amarillos, donde vemos que hay los departamentos impactados a través también del SENA y de diferentes también universidades, centros educativos, la Universidad Nacional a Distancia. Y los pines azules, también vemos que ahí tuvimos un impacto en relación también a los senas que estaban en el Cauca, en el Huila y en el Magdalena. Entonces vemos que también este proyecto tuvo un impacto en cuanto a beneficiarios indirectos relacionados con la formación. Listo. Retomo. Entonces, en este momento vamos a entrar a analizar los impactos que se tuvieron a nivel pues, de ejecución del proyecto Aquacol. Básicamente, lo que queremos mostrarles es un poco los beneficios que puede llevar un proyecto de acuaponía a las comunidades. Obviamente, entendemos el valor a nivel técnico que puede tener la acuaponía como herramienta productiva, pero parte de lo que queremos mostrarles en esta, o al menos en esta sección de la presentación, que ahora vamos a mostrarles algunas cosas del proyecto que estamos ejecutando actualmente, es que realmente puede generar un impacto bastante tangible en las comunidades o en los productores que lo tengan. De manera muy general, nosotros en el proyecto logramos beneficiar alrededor de 190 personas distribuidas en 62 núcleos familiares como cifra final, teniendo pues obviamente beneficiarios directos 276, 190 núcleos familiares interesados y 62 beneficiados directamente. Pero básicamente lo que quiero que podamos analizar en este caso es que lo que tuvimos fue un grupo de beneficiarios que era bastante diverso. Entonces teníamos menores de edad, teníamos adultos mayores, hombres, mujeres, personas en situación de discapacidad, etc.
Básicamente, lo que pudimos nosotros obtener como resultado del proyecto Aquacol, que les recalco, tenía un enfoque pensado en seguridad alimentaria, fue que pudimos tener un impacto real en las condiciones de vida de estas personas. Se hizo una medición en tres fases, una fase inicial cuando apenas estábamos comenzando con la ejecución del proyecto y con la operación de los sistemas, una fase 2 que fue intermedia y una fase final al terminar el proyecto. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que, por ejemplo, las frecuencias de consumo de comidas subieron drásticamente en las comunidades beneficiarias. Encontrábamos, por ejemplo, cuando hicimos el análisis inicial que había núcleos familiares que comían una vez o como mucho 2 veces al día. Y logramos ver que a medida que avanzaba el proyecto, estos núcleos familiares que comían 1 o 2 veces al día pasaron a comer 2 o 3 veces al día y así sucesivamente se fueron incrementando. Esto realmente nos dio a nosotros una percepción que hasta el momento, al menos en lo que se conocía de acuaponía a nivel de investigación, pues no se había medido como tal. Entonces, para nosotros fue muy interesante ver cómo efectivamente cuando la acuaponía se enfoca en seguridad alimentaria, sí puede tener un impacto real en la forma en la que la gente come y dispone de sus productos. Este punto también se me hace supremamente interesante verlo. En Colombia y en especial en esa zona del país, las dietas de las comunidades están principalmente enfocadas pues en cosas, digamos, que llenen, en harinas, en huevo, etcétera. Y a medida que fue avanzando el proyecto, si ustedes ven la comparación de la fase uno con la fase 2 y la fase 3, encontramos que comenzó a decrecer, por ejemplo, la tasa de consumo de harinas y comenzó a darse preferencia la tasa de consumo de otro tipo de carnes, incluso pensando en que aumentó los factores de consumo de carnes rojas y de carnes blancas. Nosotros analizamos esto y en principio nos encontramos que, claro, cuando las comunidades tenían ese acceso a la alimentación de los sistemas acuapónicos, pues obviamente eso generaba también un ahorro en los gastos de mercado de las familias beneficiadas y eso llevaba también a que tuvieran más capacidad económica para poder acceder a otros productos que usualmente no accedían, como las carnes rojas, huevos, frutas, etcétera. Por eso ustedes ven que en la fase 3, que fue la última medición que se realizó del proyecto, pues tenemos incluso consumos superiores en todos los aspectos, salvo en las harinas que se mantuvo estable. De la misma manera encontramos que las comunidades comenzaron a consumir, perdón, más productos frescos de la composición de sus platos en comparación a como lo hacían inicialmente. Entonces vemos cómo esto sí benefició realmente la dieta de las personas en la composición de sus platos como tal. Lo mismo, aumentó de manera drástica el consumo de vegetales y frutas. A pesar de que en los sistemas acuapónicos no se producían frutas per se, nosotros atribuimos este efecto justamente a lo que les contaba hace un momento, que seguramente las comunidades tenían una mayor capacidad económica, lo que les permitía llevar un poco más de alimentos de calidad a la dieta que ellos tienen, logrando que al final del proyecto casi la totalidad de las familias beneficiadas comían vegetales y frutas todos los días. Otro de los aspectos que para nosotros fue muy interesante poder analizar en el proyecto fue el empoderamiento, tanto de los grupos comunitarios de manera general como el empoderamiento a nivel femenino. Entonces, comenzamos a ver cómo en este diseño que ustedes ven aquí, pues se comenzaban a hablar de palabras que comenzaban a fortalecer el pensamiento de estas comunidades. Comenzaron a hablar de desarrollo de habilidades, comenzaron a hablar de emprendimiento, de liderazgo, de toma de decisiones. Entonces vimos también que el impacto no solo fue a nivel, digamos, de alimentación, sino que también fue un impacto a nivel psicológico en las comunidades, entendiendo que comenzaban a reconocer de cierta manera que estaban mucho más empoderadas de lo que habían estado al inicio del proyecto. Y este es un tema que me parece muy interesante y es la percepción de empoderamiento de las comunidades. En esta gráfica de aquí estamos viendo la percepción de empoderamiento de manera general de hombres y mujeres. Entonces,
la percepción de empoderamiento con respecto a liderazgo, asistencia, manejo técnico, cosecha y comercialización de la distribución del producto. Pero vemos cómo en el caso del empoderamiento femenino, si ustedes comparan una gráfica con otra, el empoderamiento femenino creció de manera drástica en comparación a la medición de la comunidad en general. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que las mujeres terminaron a nivel operativo asumiendo la dirección de esos sistemas, justamente porque esos sistemas estaban muy cercanos a sus casas, son sistemas que tienen una facilidad operativa que hace que no requieran de mucha labor manual para producir, y esto terminó repercutiendo en la percepción de empoderamiento que tenían las mujeres. Entonces, para nosotros fue muy grato ver que en comparación entre el análisis general de todo el conglomerado versus las mujeres del proyecto, las mujeres terminaban teniendo una percepción de empoderamiento mucho más alta que la del conglomerado en general. Y finalmente, ya para ir cerrando esta parte de la presentación, quiero que ustedes puedan entender un poco cuál es la estructura de costos de los sistemas acuapónicos. Básicamente va muy de la mano de las producciones piscícolas. En las producciones piscícolas, el costo de alimentación es uno de los costos más altos que se tiene en la producción. Y en este caso es muy similar. Básicamente lo que nosotros terminamos haciendo en acuaponía a nivel de análisis de costos es incluir una parte que termina acercándose al 15% del presupuesto, pero que genera una capacidad productiva supremamente interesante. Si lo habláramos únicamente de acuicultura, estaríamos hablando de alevinos y alimentación, pero aumentando una pequeña parte para el componente hidropónico del sistema acuapónico, logramos generar mucho más alimento, logramos generar mucho más impacto a nivel económico y a nivel productivo. Entonces, justamente esto está enlazado en lo que les mostraba yo inicialmente en una gráfica. Es decir, con el 85% del recurso económico que se gasta el sistema, se produce alrededor del 10% de la producción. Mientras que si analizamos en el otro lado, con alrededor del 15% estamos logrando obtener casi que el 90% de la producción. A lo que voy es que si lo hacemos en un análisis únicamente de las producciones piscícolas, pues las producciones piscícolas prácticamente están desperdiciando el 90% de la capacidad productiva que podrían tener. Y esto, pues obviamente se evidencia también, como les decía, en la comparación de cosechas de verduras y hortalizas frente a pescado. Aquí algunos hitos técnicos generales del proyecto en cuanto a infraestructura productiva implementada, producción de alimentos, gestión comunitaria, entre otros. De manera muy general, ya para cerrar esta parte, las especies que trabajamos fueron tilapia roja y trucha arcoíris, y especies hortícolas tuvimos pues más de 20, principalmente como les contaba, plantas de hoja, lechuga, selga, espinaca y algunas de las plantas más consumidas a nivel hogar, tomate, pepino, pimentón, albahaca, entre otras. Tuvimos también un componente de voluntariado por parte de la Universidad de Sevilla y de otras universidades en España. Logramos que nos acompañaran 4 voluntarios. En algunos casos venían con programas de trabajo, por ejemplo, como en la Universidad de Málaga, pero tuvimos la oportunidad también de que nos acompañara personal pues, de otros países. Y de la misma manera, como les contaba Gina hace un momento, pues este tema de desplazamiento de aprendices. Gracias, continúen. Vale, pues muy bien. Entonces, bueno, ya Juan presentó algunos de los resultados del impacto que tuvo el proyecto de Aquacol. Entonces, como hemos hablado, estos eran sistemas comunitarios, ¿verdad? Entonces, nosotros al tener esta experiencia en el Cauca, vimos también la necesidad de que se podrían desarrollar sistemas unifamiliares para que para que algunas familias pudiesen tener su sistema en su patio, en la terraza de su casa. Entonces, esto hace que surja este proyecto que se llama Aquafasa. Actualmente todavía se está desarrollando. Comenzó el año pasado, en enero de 2025. Entonces llevamos un añito y unos meses y se tiene previsto la finalización en diciembre de este año.
Este proyecto pues es dirigido por la Universidad de Sevilla. Aquí tenemos la agrupación española, la Fundación Mactel, la Fundación API. Y claro, como socio local tenemos a Dacol y debido a la buena experiencia que tuvimos con el SENA, seguimos vinculados a este también, a este proyecto, al apoyo, a las colaboraciones que hemos visto y se sumó en este proyecto las empresas públicas de Medellín. Aquí las comunidades beneficiarias, tenemos tres comunidades. Estas sí están en regiones diferentes en Colombia. No es como en el Cauca, que fue solamente un departamento donde se hizo la intervención. Este caso, pues tuvimos un reto un poco mayor porque son tres regiones diferentes, pisos térmicos diferentes, culturas muy diferentes, porque podemos ver que en Ituango, en la región de Antioquia, tenemos comunidades indígenas. En Tadó, que es la región del Chocó, tenemos la red de derechos humanos, donde aquí trabajamos con comunidades afro y también tenemos comunidades indígenas. Y la Jagua del Pilar, donde sí pues tenemos ya una población general, son productores, campesinos que también hicieron parte que hacen parte de este proyecto. Entonces aquí podemos ver también los impactos nacionales para que veamos más o menos dónde se ha hecho la intervención, donde podemos ver los pines amarillos, tenemos pues el impacto directo de las comunidades beneficiarias directas, que es la Jagua del Pilar en La Guajira, que es el norte de Colombia, y Tuango. Y tenemos atado en Chocó, que se consideran pues zonas vulnerables donde se priorizan estas acciones. También vemos que tenemos un impacto en beneficiarios indirectos. Vemos que alrededor de donde tuvimos las intervenciones también hubo un impacto gracias al SENA, donde también diferentes SENA que están especializados en centros de recursos naturales, en el sector agropecuario, en gestión industrial, en agroempresarial, pues estos SENAs que están cercanos a estas zonas también se han involucrado, sobre todo para la parte también de formación. También en uno de los SENAs se implementa uno de los sistemas demostrativos que más adelante pues explicaré en qué consiste el proyecto, pero podemos ver que a pesar de que nosotros llegamos a unas comunidades beneficiarias directas, pero también esto hace que tenga un buffer alrededor y también haya un impacto en las zonas aledañas. Algunas de las metas y actividades de este proyecto consistieron para poder evaluar el impacto, hicimos algo similar que en Aquacol, hicimos una implementación de encuestas en dos fases para recolectar la línea base antes de la implementación del proyecto y la idea es hacer luego otra al final, a la finalización. La idea es tomar pues datos sociodemográficos, datos relacionados con la dieta de estas personas, de la percepción que tienen de las expectativas que tienen del proyecto y así poder evaluar a través de estas encuestas el impacto de la intervención. Este proyecto también nosotros fuimos a visitar las comunidades beneficiarias. La primera visita la hemos hecho pues junto a nuestros compañeros de la Fundación Mactel y la Fundación API. La hicimos en julio del año pasado. Aquí hicimos la inauguración de uno de algunos de los sistemas demostrativos y pues conocimos a todas las comunidades beneficiarias y también conocimos los sitios donde irían estos sistemas. Aquí podemos ver también a Ituango, aquí, bueno, la foto anterior era la Jagua del Pilar, aquí podemos ver en Ituango con la comunidad indígena Nutabe, aquí nosotros pues estábamos explicando el proyecto, en qué consistía y fuimos a visitar la zona donde iría el sistema. Aquí estamos en la tercera zona, que es la zona de Tado en Chocó. Aquí estamos con comunidades indígenas y comunidades afro. Lo bueno que cabe destacar aquí, que son, a pesar de que son dos comunidades culturales muy diferentes,
trabajan en común y trabajan en conjunto en diferentes pues iniciativas en diferentes iniciativas o actividades que se desarrollan en el territorio. Entonces hemos visto un buen trabajo en conjunto con ellos y por eso se ha llegado a trabajar con ambos. Aquí podemos ver un ejemplo de, bueno, el esquema de los sistemas demostrativos, en qué consistía y en qué cambia y cuál es la diferencia con Aquacol. Entonces, aquí vamos a tener tres sistemas demostrativos, uno en cada una de las zonas. Entonces aquí podemos ver que tenemos cuatro tanques grandes donde se va a ir la producción de peces. Tenemos el sistema, la parte hidropónica, tenemos NFT, que son los tubos PVC. Tenemos camas de sustrato y tenemos raíz flotante. La idea era tener los tres diferentes sistemas hidropónicos que más se suelen utilizar en acuaponía para que las comunidades tuvieran experiencia en estos tres sistemas pues supieran qué tipo de plantas se desarrollan mejor en cada uno. Entonces aquí ya podemos ver ya este sistema demostrativo ya construido, ya implementado. Aquí podemos ver la jagua del Pilar, podemos ver que ya se estaba produciendo plantas, tenemos los tanques de los peces, aquí tenemos, debido a que la Guajira que se encuentra al norte de Colombia, allí hay problemas con el agua, allí no llueve mucho. Entonces el sistema acuapónico viene muy bien porque estamos recirculando agua, pero también las altas temperaturas ha hecho que tengamos como reto el tiempo, ¿no? Que haga tanto calor. Entonces hemos tenido el reto de utilizar pues especies nativas, especies propias de la zona que se pudieran adaptar al clima. Y aquí pues trabajamos sobre todo con tilapia, con la mojarra, que también se conoce así en Colombia, y con la cachama. Aquí también vemos desde otra perspectiva la Jagua del Pilar. También llegamos, este es el sistema demostrativo de Ituango en Antioquia. También los tres sistemas tenían los mismos elementos hidropónicos, el NFT, la cama de sustrato, la raíz flotante y teníamos los tanques de los peces. Aquí podemos ver ya la producción de las lechugas. Y en Tadón, aquí también vemos ya construido el sistema, también los mismos sistemas hidropónicos y los tanques para la producción de peces. Dale, Juan. Perdón, tengo problemas técnicos que no quiero avanzar. Ya, A ver, listo. vale. Si es que las imágenes pesan bastante. Bueno, aquí pues también es muy importante destacar que gracias a la experiencia que tuvimos con Aquacol, en relación a las lecciones aprendidas, estas experiencias que tuvimos, vimos la necesidad de mantener y replicar lo de los sistemas de automatización. Aquí vemos que utilizamos el mismo de Aquacol. En este caso, estos sistemas solamente irían en los sistemas demostrativos, en los sistemas donde también las personas van a ir, van a hacer prácticas, van a formarse in situ en el mantenimiento, en el seguimiento de la producción tanto de las plantas como de los peces. Y vimos primordial seguir con la automatización porque es muy importante usar sensores, en este caso, sensores low cost para poder garantizar su replicación en otros sitios y con el fin de garantizar unos parámetros importantes en la calidad del agua. Entonces, como hemos dicho, en cada uno de las zonas había un sistema demostrativo y en estos sistemas demostrativos las personas, las asociaciones van a ir a formarse y a la asociación, las familias interesadas, familias voluntarias, y eso ya dependiendo de cada asociación, se hacía una selección de las familias que iban a recibir el sistema unifamiliar. La idea es que por el momento hemos ido con la entrega de 35 sistemas por cada zona y constaba, o sea, es un sistema más pequeño como podemos ver, pero también tiene su NFT,
la raíz flotante y la cama de sustrato, tenemos el tanque de los peces y tenemos el clarificador para los sólidos más gruesos. Aquí podemos ya ver el ejemplo de cómo se vería instaurado en realidad. Y aquí ya podemos ver algunos de los sistemas ya construidos en las terrazas, en los patios de las familias. Entonces aquí vemos un ejemplo de la Jagua del Pilar. Aquí, como he dicho, hace mucho calor. Hemos tenido el reto de las altas temperaturas. Cabe destacar que muchas de estas comunidades vulnerables tienen problemas por los cortes de la luz. Entonces, claro, nosotros necesitamos que sigan, que las bombas, los aireadores funcionen 24 horas, 24/7, porque para la calidad para el bienestar de los peces, para que los peces no vayan a morir por la falta de oxígeno disuelto, también para la recirculación constante del agua, para que las plantas puedan crecer sobre el agua, que no se vayan a secar las raíces. Entonces vimos también la necesidad de implementar un EcoFlow, que es una batería que puede funcionar 10 horas, 10 horas como máximo. Hemos visto que es lo máximo para cortes de luz. Entonces, a estas familias se le facilitó este tipo de sistema, este tipo de aparato. Y lo único es que tenían que tenerlo conectado a la corriente para que esté cargado 100% cuando al momento de que pueda surgir un corte de luz. Aquí ya vemos en Ituango también aquí vemos los sistemas ya construidos, con algunas plantas. En Ituango aquí también pues vemos como la comunidad, también las mismas familias se encargaron, obviamente gracias con la participación del técnico y del operario de cada zona, que son especialistas en acuaponía, pues con el asesoramiento de ellos, las mismas familias construían su sistema acuapónico. Aquí en Ituango no tenemos problema por las temperaturas, como pueden ver en el fondo, de hecho en esa foto se ve un cafetal. Entonces, aquí no tenemos los mismos problemas, por decirlo así, como se han presentado en La Guajira. Entonces, por eso hemos visto que cada sistema se debe adaptar a las condiciones ambientales y culturales de cada zona. Aquí también ya hemos sentado, aquí, en cambio, aquí el problema es que llueve mucho, aquí es lo contrario. Esta es una de las zonas donde más llueve en el mundo, de hecho. Aquí no tenemos problemas con el agua, pero el problema es que a veces hay lluvias torrenciales que nos pueden afectar los cultivos. Entonces tomado también algunas estrategias para proteger a los cultivos, para que la gota del agua no llegue a lastimar la planta y poderlas proteger de estas lluvias torrenciales. También hemos trabajado con las visitas a los demostrativos. Aquí podemos ver cómo los técnicos y los operarios de cada zona reciben a diferentes comunidades, entidades que quieren conocer del proyecto y van allí a conocer los sistemas demostrativos. Se les explica cómo funciona el sistema y se les da una pequeña formación a aquellos visitantes que llegan allí. También nosotros mantuvimos lo de la movilidad internacional con el SENA. Tenemos prevista 3 visitas de los instructores y estudiantes del SENA. Ya ellos vinieron en octubre del año pasado. Nosotros lo mismo, consiste en lo mismo, una semana de formación tanto para estudiantes como para instructores. Y estamos a la espera ahora en mayo de recibir otro grupo y en septiembre la última visita. En estas visitas, pues la idea es que conozcan la universidad, que conozcan los laboratorios, que vean los sistemas acuapónicos que tenemos aquí y al finalizar se les entrega un certificado de haber culminado el curso en acuaponía. Aquí también instauramos lo del tema del voluntariado. De este voluntariado es más que todo de estudiantes de la Universidad de Sevilla allí al proyecto de Acuafasa. Aquí vemos a Lucía y a Oscar. Lucía es estudiante de ingeniería agrícola, en cambio Oscar es ingeniero, es del Departamento de Ingeniería Industrial.
Ellos fueron de voluntarios durante 45 días, que es lo máximo que se permite para estudiantes de estar allí en el proyecto, y estuvieron colaborando y apoyando en actividades con las comunidades, en la construcción de los sistemas, en capacitaciones, en formación, y sobre todo Oscar, que es del Departamento de Ingeniería, apoyó muchísimo en la sistematización, en la automatización de los sensores low cost al tener la experiencia ya con estos sistemas Arduino. Aquí pues quiero presentarles pues la página web del proyecto, si alguien quiere saber quiere tener más información, quisiera saber con mayor detalle, porque claro, aquí estamos dando unas pinceladas de lo que son estos proyectos, pero tiene un trasfondo que puede con mucho gusto visitar en la página web. Ahí tenemos noticias, tenemos ya fotos también de los diferentes sistemas, tanto demostrativos como los familiares para que ustedes puedan visitarlo cuando lo deseen. Y aquí también quiero hacerles una invitación muy especial a todos, a los que nos están viendo en este webinar, también a la sociedad venezolana de acuicultura, de invitarlos a poder promocionar o que también hagan este curso en acuaponía que tenemos montados en la plataforma de Moodle. Este curso de acuaponía lo desarrollamos con el apoyo de la Fundación Mactel, que es nuestro socio español. Aquí tenemos diferentes módulos de acuaponía, 5 módulos con unos videos explicativos, donde en cada módulo hay un test, un pequeño test que se contesta y al momento de culminar todos los tests también se le da un certificado a la persona de haber culminado el curso en acuaponía. Entonces aquí pueden ver el código QR del curso, porque los invito a que lo escaneen. También mi compañero Juan ahora lo enviará por el chat, el enlace, por si alguien no ha podido escanear el código, que tengan el enlace y que es gratuito, que puede entrar a él, hacerlo todas las personas que estén interesadas y que está para ustedes, para que lo puedan desarrollar ustedes. También otra parte importante del proyecto es que tenemos como meta formular una red de colaborativa de aprendizaje. La idea era implementarla en Discord, pero todavía estamos mirando de qué forma podemos llegar a más gente, porque la idea es que en este tipo de red colaborativa participe todo el mundo, no solo los beneficiarios directos del proyecto, sino cualquier persona que le interese, que le guste, pequeños productores que estén relacionados o que quieran empezar con la acuaponía. Entonces, la idea es que esta red haya una participación activa donde las personas puedan intercambiar sus experiencias en la producción, en la parte de las plantas, en la parte de los peces, enfermedades, cómo tratan algunos bichos, algunas plagas. Entonces, aquí podemos ver que la idea es que puedan participar todas las personas que quieran, intercambiar experiencias y que puede participar cualquier persona del mundo, cualquier persona de Latinoamérica, de Iberoamérica y poder compartir experiencias. Y ya, pues como he dicho, todavía estamos en ello en Aquafasa, todavía estamos tomando datos y nuestra idea es terminarlo, si todo sale muy bien, en diciembre en septiembre, formalmente en septiembre, donde se va a hacer una clausura mediante un congreso que se va a desarrollar en la ciudad de Medellín. La idea es aprovechar este congreso para unirnos todas las personas que estamos relacionadas, vinculadas con el amor a la acuaponía y vamos a aprovechar para en ese momento presentar los resultados del proyecto Aquafasa. Y ya como próximos proyectos que tenemos ahora, justo ahora tenemos otro proyecto que es el proyecto de acuaponía sostenible para la seguridad alimentaria y medios de vida resiliente con enfoque de género y economía circular en Cusco, en Perú. Este proyecto recién lo hemos ganado con la agencia también, con la agencia de cooperación española, también la coordinadora de la Universidad de Sevilla
Justamente hemos comenzado ahora en febrero, llevamos muy poquito. Aquí también contamos con el apoyo de nuestro socio español, la Fundación Mactel, y como socio local, pues tenemos el centro Guamampoma de Ayala en Cusco, donde en este centro es donde van a ser los beneficiarios directos, ya que hay varias asociaciones de productores también, productores tanto de cultivos como de trucha que están vinculados a este centro y serían los principales beneficiarios. Y aquí la idea es también encontrar con Adacol, ya que la idea es crear una triangulizar estas experiencias entre España, Colombia y llevarlo al Perú y poder contar también con toda la experiencia que hemos adquirido junto a Dacol para que esto se proyecte y se generen sinergias en el Cusco. Entonces aquí podemos ver que la zona a intervenir es Cusco, también vamos a trabajar con comunidades campesinas, con indígenas, vamos a trabajar en una parte de la sierra y una parte de la ceja amazónica. En este proyecto lo que se propone es montar 3 sistemas asociativos. La idea es que sean meramente productivos, que se puedan vender los productos acuapónicos y generar 9 sistemas familiares que serán un poco más grandes que los que hemos visto en Aquafasa. La idea es siempre la misma de generar un empoderamiento de la mujer rural, siempre mantener la formación tanto en la técnica acuapónica como en la formación de futuros formadores, mantenerlo la automatización de los sistemas, que es muy importante consolidarlo y generar estas sinergias con nuestros socios de Adacol en Colombia. Aquí podemos ver pues un pequeño ejemplo de cómo sería el sistema familiar que cambia un poco y sería un poco más grande que el sistema propuesto para Aquafasa. Dale, Juan. Gracias, Gina. Y en este momento, pues estamos trabajando en algunas nuevas propuestas, específicamente una para la nueva convocatoria de cooperación española. Esta nueva propuesta aún estamos definiendo el nombre, pero básicamente el enfoque que tenemos ya deja de ser un enfoque de seguridad alimentaria y nos vamos a enfocar mucho más en el carácter productivo de la acuaponía. Básicamente lo que vamos a hacer es innovar, pues obviamente en este tipo de proyectos a través de el fortalecimiento de cadenas de valor y lo que vamos a hacer con la acuaponía es incluir la acuaponía en esas cadenas de valor, en cualquiera de los eslabones que tenga esa cadena, y hacer que la acuaponía se convierta pues, en un catalizador de valor agregado para los productos o servicios que se tengan en esas cadenas de valor. Básicamente, el problema que nosotros queremos abordar es justamente la baja innovación en las cadenas de producción rurales. Justamente veía hace un momento algunos de los comentarios que nos han venido dejando en el chat y se hablaba mucho de eso, de que no hay un relevo generacional y obviamente eso va muy de la mano, como les comentaba ahora, de que no se hace la producción agrícola atractiva para la gente joven. Entonces, básicamente es parte de lo que queremos nosotros entrar a resolver y es brindar una innovación en estas cadenas de valor que obviamente va a generar pues otras cosas. De la misma manera, entendemos nosotros que si se hacen producciones tradicionales como las que se hacen siempre a nivel de agricultura, pues seguramente vamos a tener una baja diversificación productiva, no vamos a tener acceso a tecnologías y obviamente vamos a tener poca capacidad de generación de valor agregado. Y eso obviamente pues termina repercutiendo en que haya una vulnerabilidad económica en los productores. Entonces, básicamente lo que nosotros proponemos, como les decía, es integrar la acuaponía a las cadenas de valor, implementar sistemas de producción que sean obviamente sostenibles como lo es la acuaponía, pero de la misma manera mucho más eficientes que las producciones tradicionales, desarrollar capacidades técnicas en productores y promover pues estas transformaciones que generen un valor agregado y a la vez generar algunos modelos replicables. Para este caso, nosotros esperamos tener como resultados básicamente modelos integrados a cadenas de valor que hemos priorizado pues en la convocatoria de estos sitios que hemos identificado. De la misma manera, generar herramientas de capacitación un poco de la mano de lo que hemos venido haciendo, tanto a nivel de herramientas físicas, o sea, libros, cartillas, etcétera, como herramientas virtuales, yéndonos más por el enfoque de generar gemelos virtuales,
o gemelos digitales, pues como se les conoce, para que sea mucho más fácil la adopción de la tecnología, que es lo que estamos interesados. Y en el resultado 3 lo que estamos planteando es, obviamente, estructurar modelos de negocio que sean fáciles de replicar por parte de las comunidades y esto generarlo a manera de proyectos tipo para que personas interesadas en hacer un montaje de un sistema productivo acuapónico que genere recursos económicos, pues básicamente puedan adaptar esos proyectos tipos a su sitio o su ubicación geográfica. De la misma manera, pues tenemos un enfoque muy fuerte en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, para este caso ya yéndolos más al carácter productivo, en lo que corresponde a trabajo y crecimiento económico, igualdad de género, que para nosotros, tanto en el trabajo que hemos tenido con la Universidad de Sevilla como en trabajo en otras convocatorias, es primordial para nosotros el enfoque de género, el tema de producción y consumo responsables, pensando justamente en que la acuaponía de cierta manera reduce el impacto medioambiental de cualquier tipo de producción agrícola y obviamente pues el tema de acción climática, como ya nos lo contaba Gina al comienzo de la presentación, eh, solucionando, digamos, estas afectaciones climáticas que se pueden generar. Las ubicaciones que hemos elegido es básicamente el Caribe colombiano. Vamos a trabajar, si se dieran bien las cosas, en Fonseca, en La Guajira, en Barranquilla y en Antioquia, que hace parte, digamos, de donde inicia la costa Caribe en Colombia. Básicamente, pues vamos a trabajar en el norte del país. Entonces, pues bueno, esa ha sido la presentación. Creería yo que vamos a tener un espacio de preguntas, pero pues quedamos a su disposición. Muchas gracias. Oh, agradecido con ustedes, Gina, Juan, en verdad que una excelente presentación, nos han dado una vista panorámica, pues, de lo que en lo que se está trabajando en cuanto a acuaponía se refiere en Colombia, en conjunto con ADACOL, la Universidad de Sevilla y muchas otras entidades, pues, que apoyen este proyecto. En verdad que creo que un proyecto de mucho impacto, por lo menos me impresionó muchísimo ver esas diapositivas, ver tanta gente entusiasmada recibiendo información en aulas, recibiendo información en campo, centros productivos, a nivel de asociaciones, a nivel familiar. En verdad que los felicito. Un trabajo extraordinario que esperemos siga a futuro, pues teniendo ese impacto que ha tenido hasta ahora, que creo que, si no me equivoco, se le quedó pequeño, por decirlo así, pues, ¿no? En el sentido de que por los datos que proporcionan fue algo abrumador, donde las expectativas sobrepasaron en realidad todo esto, ¿no? Los felicito, en verdad. Bueno, efectivamente, Juan, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Podemos dar inicio a las mismas y como ya viste, pues en el chat hay algunas, pero en verdad que bueno, mis sinceras felicitaciones por tan excelente trabajo a usted y a todos los que participan, pues, de este hermoso proyecto. Sí, bueno, comenzamos. La primera habla sobre el consumo de los areadores. Pueden dar una idea. Me imagino que lógicamente el tamaño del proyecto te lleva a un areador mucho más grande o pequeño, pero lo que puedas decirnos al respecto. Claro que sí. ¿Puedo responder esa pregunta, Jenny? ¿Estaría bien? Sí, vale. Lo hablábamos, bueno, hace un momento antes de comenzar la presentación, mientras íbamos esperando, y parte del enfoque que hemos tenido desde Adacol es buscar equipos que sean de muy bajo consumo, porque nosotros entendemos que uno de los problemas principales es, en el caso de la acuaponía, es el consumo energético. Siempre vamos a necesitar una bomba y siempre vamos a necesitar de manera general pues un aireador. Entonces, lo que hemos hecho es ubicar equipos de muy bajo consumo. Nuestro aireador para los sistemas que ustedes veían es un aireador que consume 100 watts hora, o sea, 0.7 caballos. Entonces, realmente son equipos de muy bajo consumo, son equipos que son comerciales, o sea, se pueden conseguir. Nosotros trabajamos en Colombia, obviamente, con algunas empresas que son importadoras, pero, pero a lo que voy es que
hemos identificado pues estos equipos de muy bajo consumo. La marca es una marca que es comercial, es una marca Resun, ahí les tiro pues el gol para que ellos puedan venderlos, pero sí son equipos de muy bajo consumo y que también parte de lo que hemos hecho en Adacol y de la mano también de los afiliados y asociados a la COL es probar equipos, traerlos, probar y mirar que efectivamente funcionen, que sean equipos pensados en producción comercial y pues la verdad nos han dado muy buen resultado. Excelente. Bueno, continuamos con una inquietud de Johnny Torres. Si pudieran darnos un poco más de información, de detalle del costo por control de plagas y especies patógenas que han encontrado en el sistema, en la zona foliar y radicular. Y si se utilizaron microorganismos benéficos y análisis microbiológicos en el biofiltro, en la zona radicular. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Kila, no sé si quiera responder o como les quedamos. Dale tú, Juan, que tú estás ahí en el cañón, Listo. ahí en Colombia y creo que tú tienes mayor dato, más claros los datos de que te... Listo. Básicamente, aquí les hago una aclaración inicial y es que la acuaponía tiene una característica muy curiosa y es que todo el control o el manejo integrado de plagas y enfermedades, pues como técnicamente se denomina, debe ser en principio orgánico. Y debe ser orgánico porque si nosotros aplicamos un pesticida, digamos, tradicional, probablemente vamos a terminar afectando nuestros peces justamente porque los pesticidas usualmente son muy mortales para las especies acuícolas. Entonces, lo que hemos hecho es comenzar a buscar opciones de control orgánico de plagas. Les hablo, por ejemplo, caldo de ceniza, caldo sulfocálcico, agua de vidrio, como se le conoce, infusiones de ají. Y esto nos ha permitido tener un control y un manejo integrado de plagas y enfermedades que vaya de acuerdo con los requerimientos de la acuaponía. Entonces, de manera general, pues hemos utilizado estos digamos, componentes para poder hacer el manejo de plagas y enfermedades, pero también, digamos que no nos encasillamos mucho en esto, justamente porque de cierta manera hemos aprendido que cada patógeno que veamos probablemente tenga una solución de manera orgánica, pero lo que hemos visto es que a nivel orgánico hay muchísimas soluciones. Entonces, no es como en el caso de la agricultura tradicional que se compra una sola cosa para eliminar todo, sino que básicamente a raíz de lo que hemos ido identificando, pues ya vamos viendo más o menos qué sirve y qué no. Pues les pongo un ejemplo aquí, si uno de las plagas principales en el caso de lechuga, pues es el pulgón verde o pulgón negro. Y entonces tenemos hemos visto a lo largo de la experiencia que lo podemos controlar, por ejemplo, con infusiones de tabaco y que es muy efectivo hacer ese control con infusión de tabaco, de hoja de tabaco, pues me refiero. Entonces, pues es bien curioso ver que muchas veces a cada uno de esos patógenos seguramente les podamos ir encontrando algunas opciones de control orgánico. Gracias. Gracias, Juan. Y Tomás Blanco, bueno, les agradece tan maravillosa por su maravillosa presentación, los felicita. Eh, mm, Aquí hay algo, bueno, lógicamente muy interesante para todo el interesado en la acuaponía. ¿Cuánto cuesta implementar un sistema unifamiliar? Veo, si me disculpo, voy a ampliar un poco más. Ustedes en varias oportunidades hablaron de asociaciones, imagino que son asociaciones de productores de cierta región o de cierta comunidad, y también hablan de proyectos unifamiliares. No sé si las asociaciones como tal le dan el aval a esas familias para que implementen sus proyectos. En el caso de asociaciones y familias, em, ¿de dónde provienen los recursos? ¿Son propios o para unas cosas tienen apoyo de entes gubernamentales o u organizaciones particulares? Y bueno, la parte unifamiliar me imagino que es a nivel de familia. Es correcto. Lo que sucede aquí es lo siguiente. Nosotros
dentro de los proyectos hemos planteado unos sistemas que hemos denominado sistemas unifamiliares, que básicamente pues están enfocados a que puedan suplir las necesidades de un núcleo familiar como tal. La realidad es que pues la financiación siempre ha sido, bueno, en el caso de Dacol siempre ha sido por parte de entidades. Nosotros, básicamente desde el área que dirijo yo en Adacol, pues estamos constantemente identificando convocatorias y presentándonos a las mismas. Entonces, pues eso nos ha permitido gestionar recursos para beneficiar. Cuando hablamos de asociaciones de productores, pues básicamente es una agrupación de personas que desarrollan algún tipo de actividad productiva, ¿no? Pero entonces, básicamente, lo que hemos hecho es eso, poder gestionar recursos para poderles entregar a estas asociaciones este tipo de sistemas. Ya respondiendo a la pregunta, en promedio un sistema unifamiliar puede estar en euros, por poner un ejemplo, cercano a los 1.500 a 2.000 euros en el caso más básico. Obviamente, esto porque estamos incluyendo costos de montaje, costos de desarrollo, costos, etcétera. Pero probablemente cuando alguien haga en la casa su sistema, como ya lo contaba la profesora Gina hace un momento, pues claro, los sistemas acuapónicos se pueden montar desde un acuario, básicamente. Entonces no se asusten, a lo que voy es que no se asusten mucho con el precio, porque pues obviamente tiene ahí un tema. Una propaganda adicional es que todos estos diseños que ustedes ven pues son diseños que hemos desarrollado de la mano de la Universidad de Sevilla, que obviamente tienen una protección de propiedad intelectual, pero que nosotros entendemos que la idea de esto es que se repliquen y parte de lo que hemos tratado de hacer es que estos diseños estén a disposición del público para que el público los pueda pues apropiar y los pueda replicar. Sí, igual quiero apoyar lo que dice Juan. Nosotros también estos diseños lo hemos hecho también bajo los lineamientos de las recomendaciones de la FAO, que también quien esté interesado, hay un manual de para pequeños productores en acuaponía. El manual se encuentra en español también y también da como unos lineamientos base de los elementos y que se necesitan para construir un sistema acuapónico. Pero claro, siempre también resalta la importancia de la reutilización de materiales que ya tengamos en una finca, en utilizar materiales fáciles de conseguir, que sean materiales locales. Entonces, todo esto va a disminuir el precio de la construcción del sistema. De igual forma, también va a depender pues, de la escala, como ha dicho Juan. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio económico de unos sistemas acuapónicos unifamiliares aquí en España, bueno, aquí en Sevilla, que los hicimos en Sevilla, y más o menos un sistema unifamiliar, el que montamos, tenía un costo de 1.700 euros aproximadamente. Pero claro, todo esto puede disminuir si estamos reutilizando materiales que ya tenemos en nuestra finca, en nuestra casa, materiales fáciles de conseguir en la ferretería. Entonces, esto puede disminuir los costes. Entonces, también eso, pues eso puede ayudar a tener pues una proyección. Y la idea y que recomiendo es mirar este manual y este manual también habla de los materiales que se pueden conseguir fácilmente en las comunidades. Perfecto. Gracias, gracias, Gina. Otra pregunta referente a alternativas de energía. ¿Han pensado en la utilización de sistemas fotovoltaicos, energía solar, por ejemplo, algún alguna otra alternativa? Dale, Gina. Sí, bueno, Juan, explica, tú comentas. Y bueno, Juan tiene es que como Juan está, él es está en la asociación Vale. local, que el socio local que está a pie de cañón, pues tiene más clara la información. Pero sí, yo puedo comentar algo que estos sistemas acuapónicos, los sistemas de Aquacol, todos tenían paneles solares.
por lo mismo, también por si había cortes de luz, porque todas las zonas que hemos nombrado, tanto en Aquacol como en Aquafasa, son zonas rurales que están muchas veces muy lejos de las grandes ciudades y tienden a tener este problema de cortes de luz de forma eventual y que pueden tardar horas. Entonces, vimos obviamente la importancia de tener este tipo de energía fotovoltaica que pudiera ayudar en esos momentos, pero de igual forma también apoyar cuando también pues se tuviese red eléctrica, ¿no? Entonces, en Aquacol, cada uno de los sistemas acuapónicos contaban con paneles solares y en Aquafasa, los sistemas demostrativos, Juan, no estoy segura si tienen, pero sí sé que los unifamiliares cuentan con esta batería que es el EcoFlow. Ajá. Justamente, bueno, hago un paréntesis, ese es el manual, ese es el manual de la FAO, que es un Ujú, manual gratuito que se puede encontrar en internet sin problema. sí. Perfecto, gracias. Oye, Andrés Pérez, quisiera saber si han tenido experiencia con camarón. Y en cuanto a si han tenido experiencia con camarón en engorde, densidades de producción y en peces también. Bueno, nosotros sobre todo tenemos experiencia con acuaponía, que es con agua dulce, ¿no? Porque ya si trabajamos con agua salobre o agua salada, pues ya es mareponía. Entonces, no, todavía no hemos tenido experiencia con agua salada también debido a que nosotros, la Universidad de Sevilla, no tenemos cerca el mar, entonces, pero siempre hemos tenido esa curiosidad de llegar a escalar este tipo de producción a producción de agua salada. Pero sin embargo, sí tengo entendido que uno de mis compañeros, que es Víctor, un profesor también de la Universidad de Sevilla, sí ha tenido experiencia con el IFAPA en el puerto de Santa María en Cádiz, aquí en España, con algunos pequeñas infraestructuras pilotos para la producción de lenguado y de dorada, al mismo tiempo que se produce la salicornia. La salicornia es como una especie de planta que le dicen se me olvidó, no, bueno, no recuerdo el nombre, pero bueno, Aceituna, se utiliza sobre todo, ¿sí? Dime, aceituna, aceituna de mar, ¿no es? no recuerdo el nombre. Pero bueno, es la salicornia que se utiliza mucho para las ensaladas y tiene ese toque salado. Entonces se ha visto que sí se puede pues llegar a producir tanto especies acuícolas como estos peces, se podría llegar a implementar con camarones, con ostras, por ejemplo, y poder trabajar con la salicornia, que es una planta que soporta muy bien la salinidad. Sin embargo, también sabemos de algunas experiencias donde podemos trabajar con algunas plantas que soportan un poco la salinidad y trabajar con la tilapia, porque la tilapia es una especie de pez que puede soportar algunas concentraciones de salinidad no muy altas, pero que también podría adaptarse a este tipo de sistemas si queremos meternos con plantas que necesitan esta concentración de sal. En cuanto al sistema de filtrado, ¿qué componentes utilizan principalmente? Una pregunta que nos hace un asistente. Vale. Bueno, ¿puedo responder? Listo. Básicamente, deben tener en cuenta ustedes lo siguiente. Los sistemas acuapónicos requieren de dos tipos de sistemas de filtración. Un sistema de filtración que es mecánico, que hay de diferentes tipos. Hay filtros de mallas, hay filtros de tambor, hay filtros de sedimentación, etcétera. Pero básicamente la función del filtro mecánico es separar los sólidos más grandes de los sólidos más pequeños. Cuando hablo de sólidos, principalmente estamos hablando de los desechos de los peces. Pero entonces, básicamente, ¿por qué se hace esto en acuaponía? Porque las bacterias nitrificantes, que son las bacterias que hacen el proceso, en el mejor sentido de la palabra, de la descomposición de los desechos de los peces, eh, no pueden atacar, por decirlo así, los sólidos demasiado grandes. Entonces, básicamente, lo que se termina aprovechando en la acuaponía son esos sólidos que ya están licuados, por decirlo así, en el agua
y eso es lo que se termina aprovechando. Entonces, en primera medida, nosotros tenemos que retirar a través de la filtración mecánica esos sólidos más grandes que no van a ser aprovechables por el sistema acuapónico. Y el segundo tipo de filtración es lo que llamamos filtración biológica o biofiltración. En esa biofiltración, básicamente lo que hacemos es disponer de unos sitios donde las bacterias nitrificantes puedan hacer la descomposición, ahora sí, de esos sólidos que están disueltos en el agua, disueltos entre comillas, ¿no? Eh, y estos biofiltros tienen también unas características específicas. Las bacterias nitrificantes no tienen la capacidad de vivir nadando en el agua, por decirlo así. Para que las bacterias nitrificantes puedan hacer su trabajo, deben estar adheridas a una superficie, que no es algo muy común en los diferentes tipos de bacterias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es disponer de un área en el sistema que tenga, valga la redundancia, mucha área en donde las bacterias puedan irse adhiriendo. Para eso se utiliza, por ejemplo, material biofiltrante, que es material muy poroso, es decir, que tiene mucha área por volumen, o se pueden utilizar, como lo hemos hecho nosotros, por ejemplo, nuestros biofiltros principales son las camas de sustrato. Entonces, en nuestra cama de sustrato, como tenemos rocas que tienen mucha área por volumen, básicamente las utilizamos con doble propósito para que tengamos esa opción de biofiltración. Gracias. Sí, también quiero añadir que, como dice Juan, el biofiltro también se puede a través de unas biobolas que se llaman así, también son un material rugoso que permite que se adhieran ahí las colonias de bacterias. De hecho, aunque uno esté limpiando el tanque, uno empieza a ver las colonias. Entonces, muchas veces es bueno limpiar el tanque de los peces, pero no quitar esas colonias porque ya se empiezan a ver cuando crecen. Estas biobolas muchas veces son algo costosas porque las producen algunas empresas. Entonces también nosotros mismos podemos fabricarlas. Por ejemplo, aquí en la universidad nosotros lo que hacemos es que cogemos tubo corrugado y lo cortamos en trocitos y unimos dos circulitos, sí, dos circulitos y ahí generamos esa área para que se adhieran las colonias. Y otra forma que también vimos en Colombia es que algunas asociaciones para fortalecer el biofiltro usaban las tapas de botellas de gas, de refrescos, de gaseosas, de agua, porque dentro de la tapa, si se fijan, también hay una especie de rugosidad que permiten que ahí crezcan las bacterias. Entonces vemos que con materiales que se pueden fácilmente adquirir y que son reutilizables, reciclables, se pueden implementar dentro de estos sistemas. Gracias, Nina. Sin ánimo de dejar preguntas por fuera, pero vamos a aprovechar de que nos comentaban sobre los filtros. Isabel Becerra, em, em, quisiera de alguna manera pues saber sobre la durabilidad en el tiempo de estos sistemas. Vale, la gran ventaja de los sistemas acuapónicos es que, pues, muchos de sus componentes son componentes que tienen una durabilidad muy alta. O sea, por ejemplo, los tanques, sean tanques de membrana, sean tanques plásticos, etcétera, pues realmente tienen una duración, pues, muy larga en el tiempo. O sea, estamos hablando de una amortización que puede llegar a los 10 años fácilmente si se tienen los cuidados necesarios. Obviamente hay componentes que por su naturaleza tienden a fallar, eh, digamos, más rápido. Parte de eso pueden ser las mangueras, por ejemplo, de conexión en los sistemas, suelen fallar pronto, también por el tipo de material, pero realmente son reparaciones que son muy fáciles de hacer y que en el peor de los casos, pues no van a significar una inversión demasiado alta. Tal vez el componente que pueda fallar primero puedan ser los equipos de recirculación o de aireación, pero lo que nosotros siempre recomendamos es que se haga un mantenimiento adecuado de estos equipos. O sea, nosotros tenemos equipos que fácilmente pueden llevar en funcionamiento, no sé, 5, 6, 7 años y no han presentado fallas siempre y cuando se haga un mantenimiento adecuado. Entonces, en el caso de las bombas de recirculación, pues hacer la limpieza, sacar los impeller, hacer todo ese mantenimiento adecuado, pero desde que eso se haga, realmente no hay daños catastróficos, digamos, en el sistema que uno diga que va a tocar hacer una reinversión muy alta.
Mm. Sí, bueno, en verdad que por un costo, vamos a llamarlo así, razonable de 1.500 2.000 euros y es una inversión pues a muy largo plazo que trae muchos beneficios, ¿no? Realmente, como tú lo comentas, con muy poco mantenimiento le das durabilidad a un tipo de proyecto de esta naturaleza. Sí, No. yo quiero resaltar Ah, ahí una cosita. Por ejemplo, cuando yo les hablé anteriormente del estudio económico que hicimos, de que también los invito, es un artículo científico que está publicado y lo pueden consultar. También nos dimos cuenta que el gasto energético tampoco era mucho, o sea, vimos que utilizando estas bombas que dice Juan, que son low cost, hicimos el cálculo del uso de una bomba y es que la bomba era como tener un refrigerador, una nevera conectada. Entonces vemos que no tiene un gasto económico que sea muchísimo y que no sea, pues, que no pueda ser em, enfrentado por una por una familia de cuatro o cinco integrantes. Entonces, eso también lo podemos ver que estos sistemas siempre buscan una rentabilidad y que ya los materiales, la tecnología de hoy en día permite que muchos de estos sean eficientes. y en ese orden de idea, hablando de costo, nos preguntan si se pudiera aclarar un poco más la relación entre el costo de la alimentación de los peces y el beneficio económico de la producción. Sí, sí. Si me permiten resolverla, creo que fue parte de la presentación que hacía ahora. O sea, el Correcto. análisis que yo les propongo es el siguiente. Cuando ustedes tienen una producción piscícola, o sea, les voy a poner un ejemplo claro. Supongamos que tenemos una producción de tilapia, ¿correcto? Si nosotros tenemos una producción de tilapia, necesariamente nosotros vamos a tener que pagar o que cubrir el costo de la producción en sí, es decir, compra de alevinos, que eso sí o sí lo tenemos que hacer, y a esa tilapia nosotros vamos a tener la obligación que alimentarla, o sea, vamos a tener que comprar el concentrado o el pienso para que efectivamente pues esa tilapia pueda crecer. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que esa tilapia constantemente está haciendo sus desechos en el agua. Entonces, básicamente, lo que hacemos nosotros en la acuaponía es aprovechar esos desechos. Mientras que en una producción piscícola tradicional, pues esos desechos se vierten al agua y eventualmente se botan si es que están haciendo recambio o van a requerir una inversión adicional de energía o de coste para poderse mantener, como en el caso del biofloc, por poner un ejemplo, que requiere mucha aireación en comparación pues con un sistema de entrada y salida de agua. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos nosotros en acuaponía? Pues lo que hacemos nosotros es aprovechar esos desechos y no generarlos como desechos, sino generarlos como una fuente de generación de recursos en el sistema acuapónico. Entonces, básicamente, esos desechos que se terminan botando o utilizando para otras cosas, en el caso de la acuaponía se terminan beneficiando las plantas con esos desechos que al fin y al cabo se iban a botar y lo que producen esas plantas pues termina siendo un ingreso económico significativo al momento de hacer el análisis económico del proyecto. Gracias, Juan. Preguntan si por casualidad han implementado pulga de agua Daphnia como suplemento alimenticio. O bueno, yo extendería la pregunta, algún otro tipo de alimento aparte del concentrado, que siempre tiene, como lo acabas de decir, un costo significativo, más a nivel de esas comunidades, posiblemente nada más que con el transporte, llevar ese producto hasta muchas de las comunidades debe ser algo costoso a lo mejor. Gina, ¿quiere responder o responder? Pues no, Sí. nosotros aquí en la universidad no hemos tenido experiencia con ellos. Sí hemos visto y lo que nos ha interesado es poder empezar a ver algo sobre la alimentación a través de harina con el uso de insectos, con la mosca negra soldado o la harina del tenebrio, pero hasta ahora son líneas que estamos como empezando a tocar, que estamos empezando
como a leer, como a instruirnos. Sabemos de experiencias que han habido en otras universidades sobre ya el uso de este tipo de alimentación como más orgánica para los peces, porque también entendemos que la harina de los peces, la harina que se usa en el concentrado, en el pienso, como se dice en España, pues muchos son harinas que son harina de peces, harina que viene de origen de peces. Entonces también una de los problemas de usar el concentrado es que también a veces hace que los peces se vuelvan caníbales, por eso mismo, por ese suplemento que se utiliza en la producción del concentrado. Entonces, pues estamos en ello, estamos todavía en ello, pero todavía no tenemos experiencia en la producción de este tipo de alimento alternativo. Sin embargo, sí cabe destacar, quiero destacar que por lo menos las, las industrias de producción de concentrado, digamos, en Colombia hay y en Latinoamérica hay. Aquí tenemos, en cambio, el problema de que aquí no tenemos productores de concentrado de tilapia, por ejemplo, o de trucha. Tenemos que traerlo de Francia y esos son costos altísimos también aquí porque, primero que todo, en España y en Europa no se tiene implementada en la dieta el consumo de pescado de agua dulce como si lo tenemos en Latinoamérica. Entonces, claro, las producciones aquí son muy bajas por eso mismo, porque no está implementado en la dieta aquí, en la dieta española. Entonces, eso hace que no haya empresas que produzcan ese concentrado. Entonces, aquí sí sale un poco costoso el poder transportar el concentrado a donde nos encontramos. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que nos asociamos con otras personas que también producen tilapia para poder ponernos de acuerdo y hacer la compra, una compra grande del concentrado. Cambio, pues esa ventaja si hay en Latinoamérica que sí, por ejemplo, en Colombia hay productores de este concentrado. Yo quiero complementar la respuesta de la profe Gina. Eh, el tema con la producción de Daphnia, eh, que es la pulga de agua, es bastante interesante por lo siguiente. O sea, sí sirve mucho para suplementar la alimentación de los peces, pero realmente el análisis que yo le diría a la persona que hace la pregunta es hasta qué punto se tiene una capacidad de producción necesaria para poder generar la cantidad de Daphnia para poder alimentar a los peces. O sea, yo voy a eso. Funciona muy bien. De hecho, se utiliza mucho y funciona muy bien con peces ornamentales, porque los peces ornamentales no tienen un requerimiento de alimento, o sea, en peso tan grande como el que los pueden tener los peces para carne, y funciona supremamente bien. De hecho, les mejora mucho en muchos aspectos la parte visual a los peces ornamentales. Pero el tema de producir Daphnia dentro del mismo sistema acuapónico es que requiere unas condiciones que no son tal vez las más adecuadas en la producción de acuaponía. O sea, usualmente la Daphnia se alimenta de microalgas. Y estas microalgas, pues básicamente generan unas condiciones que no son las condiciones aptas para el sistema acuapónico, porque seguramente en las noches estas microalgas, si tuviéramos una gran cantidad para poder alimentar una gran cantidad de Daphnias, pues vamos a generar un consumo energético elevado o una demanda de oxígeno elevada en las noches, porque vamos a tener pues un agua verde que va a requerir ese oxígeno disuelto en las noches y puede entrar a competir con el oxígeno que están requiriendo los peces en la noche. Entonces, funciona muy bien, pero mi recomendación a nivel práctico sería trate de sacarlas del sistema y más bien para complementar la alimentación, pues se puede hacer supremamente bien, pero también tenga en cuenta la cantidad de biomasa que va a requerir usted para alimentar pues un pez ya grande, ¿no? Hay que mantenerlo simple, sobre todo, bueno, cuando el objetivo es llegar a las comunidades, ¿no? La gente que a lo mejor de alguna u otra manera no está familiarizada con tanta tecnología, con equipos, con bombas, con sopladores. Entonces, pues, ponerles un paso adicional a lo mejor representa una piedrita en el zapato para, o un rechazo, pues, eventualmente al sistema, ¿no? Juan o Gina, en cuanto a material filtrante, ¿hay algo, o sea,
El costo de un sustituto más liviano como Arlita es muy alto, preguntan. Hay una pregunta aquí. Pues sí, yo tengo entendido que la Arlita, que es la misma silla expandible, aquí en España no es muy costosa, o sea, se puede llegar a adquirir, pero sí tengo conocimiento que en Colombia es muy caro. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es para sustituirlo y utilizar, pues, lo que hemos dicho ya anteriormente, materiales locales, materiales fáciles de adquirir, es la piedra de río triturada, es la que solemos utilizar. Y si vemos que a veces es fácil porque algunas de las asociaciones se encuentran cerca de algún río, entonces se puede lograr la adquisición de este tipo de material. O también otra alternativa es utilizar ladrillo triturado. Esa también vemos que es otra alternativa se puede conseguir fácilmente y que no tiene costos tan altos como puede llegar a ser la arlita. Bueno, continuando con comentarios y las preguntas, Orlando Rodríguez pues lo felicita por excelente trabajo, por la presentación. Orlando, como les comentaba, está en Portugal en labores parecidas. Bueno, y la profesora Gina Suárez nos comenta que pueden seguir el proyecto o seguirlos pues en Instagram. Está la página de Instagram ahí también. Y aprovechando un poco y hablando de costo, Angie pregunta que cuál sería la rentabilidad de un tipo de sistema de esta naturaleza. Vale, digamos que eso tiene varios matices. ¿Por qué se lo digo? Porque la realidad es que para hacer un análisis de rentabilidad, o sea, como tal, no solamente vamos de la mano de los costos de producción, que obviamente pueden hacerse más o menos eficientes de acuerdo al diseño del sistema, eso lo tenemos absolutamente claro. Pero la situación es que para hacer un análisis de rentabilidad tenemos que tener muy claro también cuál es el mercado al que nosotros vamos a acceder. Entonces, ese es un tema que siempre invito yo a que la gente pueda analizar cuando habla ya de rentabilidad en un sistema acuapónico como tal. Porque, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces recuerden que los sistemas acuapónicos tienen un valor agregado, me disculpan la palabra, que va intrínseco en el producto, porque son productos que son orgánicos, entre comillas, obviamente, dependiendo de la reglamentación jurídica, pero terminan siendo orgánicos. Son productos que crecen muy bien, que dan muy buenas condiciones organolépticas, son grandes, de buenos colores, etcétera. Entonces, muchas veces el juego que deben hacer al pensar ya en una producción a nivel comercial es mirar en dónde voy a vender yo ese producto. Entonces, no es solamente el análisis de costo, que es parte de lo que hemos tocado nosotros en esta presentación, sino también el análisis de la comercialización. Entonces, la recomendación que yo les haría, obviamente, si es rentable o no, claro que sí, es rentable, es bastante rentable, pero el análisis que yo les haría es que piensen un poco en cuál es el mercado al que yo le voy a llegar para que eso me permita hacer que mi sistema o que mi inversión sea más o menos rentable. Entonces, recomendaciones generales, producir muchas veces productos que tengan mucha demanda o producir hierbas aromáticas que no sean tan comunes, que no sean tan comunes. Por ejemplo, lo que les contaba hace rato, albahaca genovesa morada, que en algunas partes no es tan común conseguirla, pues claro, puede tener un valor mucho más alto a nivel de comercialización. Sí, y Gracias. también cabe destacar que si se le da una transformación a estos productos, no quedarnos con la materia prima, que es no quedarnos solo con el pescado, no quedarnos con la hortaliza, no quedarnos con la fruta, sino llegarle a hacer una transformación a este producto y le podemos dar un valor añadido, tanto porque se le está dando una transformación como la categoría o la etiqueta de que es un producto orgánico y bajo la reglamentación de Estados Unidos, perdón, la normativa de Estados Unidos y la normativa en Latinoamérica, se pueden llegar
a considerar orgánicos. Aquí en España tenemos ese problema y tenemos que pelearlo un poco. Por ejemplo, aquí en España un producto acuapónico no se puede considerar orgánico porque es necesario que este producto se haya sacado, se haya sacado del suelo, de la tierra, o sea, el fruto, la verdura, la planta tiene que haberse desarrollado en tierra. No, no se cuenta, como en este caso, como la acuaponía, que las plantas crecen en el agua o flotando en el agua. Entonces aquí sí tenemos un reto pendiente para poder cambiar esa categoría, pero es muy fácil de tener en cuenta allí en Colombia, en países de Latinoamérica, de que se puede considerar un producto orgánico. Entonces, esta transformación también se puede hacer tanto en las frutas, en las verduras, en lo que se pueda dar un valor añadido. Por ejemplo, lo que decía Juan de la albahaca, generar pesto, por ejemplo, em, mermeladas con las fresas que se pueden generar con sistemas acuapónicos. Y en cuanto al pescado, de igual forma, por ejemplo, generar patés que se puedan sacar de la trucha o no vender el pescado como tal, sino ya limpio, ya empacado. Entonces, esto también, el aspecto, la estética del producto también puede ayudar a darle ese valor agregado. Gracias, Gina. Y bueno, muchísimas gracias también de parte de Eugenio García Franco, de José Abraham Mora. Muy agradecido por tan excelente presentación y toda la información que nos han dado la tarde de hoy. Tomás, pregunta si hay experiencia sin el uso de equipos para aireación. ¿Alguna idea de tipo cascada que genere aporte de oxígeno o... Sí, sí, sí hay experiencias, o sea, sí se puede hacer. El tema es que ahí entramos a mirar también o a tener muy en cuenta las densidades de siembra. O sea, ¿se puede tener acuaponía sin recirculación y sin aireación? Se puede. Que básicamente era lo que usted decía cuando recién comenzamos. Es que básicamente lo que hacemos en la acuaponía es replicar eh, cómo funciona un ecosistema normalmente. O sea, si uno va a una laguna, pues la laguna no tiene aireación y no tiene recirculación forzada. O sea, no tiene una mecánica que haga que eso funcione. Pero la realidad es que si vamos a hablar de producciones con densidades relativamente altas, pues probablemente sí tengamos que pensar en este tema, ¿no? Una de las recomendaciones que le puedo pues decir es que puedan buscar, por ejemplo, sobre Sanfonix. Ahí les pongo les escribo ahí en el chat, en donde se trabaja usualmente con densidades de siembra no tan altas y justamente no se requieren este tipo de equipos. Ya, Y también gracias. hemos visto que, digamos, en un caso extremo, que hemos hablado de los cortes de luz que suelen ocurrir en estas localizaciones. Por ejemplo, un profesor de la universidad, Luis, recomendó que, por ejemplo, en caso extremo se podía poner una bomba, esas bombas que se utilizan para inflar las ruedas de la bicicleta. Entonces podríamos conectar un inflador a los aireadores. Entonces se podría ir utilizando eso, pues obviamente en un caso puntual que vemos que ya los peces están en un caso extremo y eso se puede implementar esa alternativa, que obviamente es algo puntual, no es para mantenerlo, pero si tenemos un caso extremo, algunas alternativas como estas, o conectar la bomba a poder en el movimiento de la bicicleta también ayude a que este movimiento haga que el aireador se mueva y haya que funcione los aireadores de esta forma. Entonces son pequeñas soluciones puntuales que se pueden llegar a implementar. Perdón, nada más para complementar la respuesta de ambos. El, digamos, la persona que tiene un estudio sobre esto es el doctor McMurtry. Entonces lo pueden buscar también en internet y tiene un buen tema sobre la producción de acuaponía sin tanto, digamos, sin tanta inversión a nivel de equipo. Y bueno, yo creo que el productor
también productor agropecuario, es muy creativo, ¿no? A la hora de trabajar, porque precisamente el campo, en el campo no hay como que muchos recursos y entonces pues siempre hay mucha creatividad de parte de los productores para todo este tipo de cosas, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas, bueno, la Sociedad Venezolana de Acuacultura, nuestro amigo Arnaldo colocó el enlace para el documento de la FAO y Ángel comenta, bueno, de alguna idea o que le pudieran recomendar para algo más comercial, productivo, llamémoslo así, apartando lo que pueda ser un pequeño centro productivo familiar o a nivel de asociación. No, pues bueno, básicamente lo que yo le podría recomendar, ya si lo va a pensar a nivel de producción, eh, básicamente cuando hablamos de acuaponía ya a nivel comercial, es enfocarse mucho en el tema, como les decía yo, de comercialización. O sea, a nosotros nos sucedía algo dentro de Adacol, identificando las cadenas de comercialización y es que suelen saturarse muy fácil. Entonces, por ejemplo, ya tenemos identificados productores acuapónicos en Colombia que son monocultivadores de lechuga. Entonces, al final lo que termina pasando es que el mercado se sobresatura de ese producto y básicamente terminan obligados a bajar los precios. Entonces, parte de lo que yo le podría decir como un tip, pensándolo a nivel comercial, es justamente que haga un análisis de competencia en donde pueda mirar a conciencia qué producto se puede producir que no tenga una oferta tan grande. O sea, cuando hablamos de acuaponía, la realidad es que casi todo el mundo piensa en lechuga, pero si lo pensamos en hierbas aromáticas, por ejemplo, si lo pensamos en ejemplos como lo que tiene la Universidad de Sevilla, yo tuve la oportunidad de conocer un sistema allá con pitaya, por ejemplo. Entonces, la pitaya tiene un valor caro en el mercado usualmente, pero aparte de eso, imagínese darle el plus de que sea pitaya acuapónica, por poner un ejemplo. Entonces, creo que eso puede ayudar. Y como lo decía la profe Gina hace un momento, el tema de la transformación es algo que no hay que echar en saco roto. Al fin y al cabo, cuando hablamos de acuaponía, estamos produciendo commodities. O sea, esto es una lechuga en comparación con otra, que tiene unas ventajas completamente de acuerdo. Pero al final, cuando el comprador en volumen lo va a comprar, pues está viendo es un commodity. Sí, y Bueno, además si tú lo puedes complementar con agroturismo, eso también es muy interesante. De hecho, en Estados Unidos, en California, sé que hay también, no, en California, no, era en otra, en otro estado donde también habían unas empresas acuapónicas gigantes, o sea, las escalas son impresionantes las que se ven allá. Entonces, claro, la pregunta que uno también se plantea, ¿cómo hace una producción tan gigante de policultivo, tanto de peces como de plantas? Entonces, también vimos que era también porque lo relacionaban con el agroturismo, o sea, todo lo que producían lo vendían, tenían también productos que transformaban en el mismo lugar y además habían visitas, o sea, había gente, institutos, colegios, asociaciones de productores que iban a visitar o simplemente un turista que le llamaba la atención, que tuvieran fuera la venta, no sé, de fresas acuapónicas, tal, y le llamaba la atención y lo invitaban a visitar la instalación y les cobraban la entrada, por ejemplo. Entonces ahí tenían, y ellos ya tienen ese mercado trabajado, estudiado, y ellos viven también de los ingresos de las visitas que llegan a estos sistemas. Entonces, si ustedes también ponen un sistema muy bonito, muy llamativo, donde empiezan también la gente a interesarse a visitarlo, también se puede implementar. bueno, en verdad hay un par de preguntas más, pero estamos llegando al final. Gina, Juan, en nombre de la Sociedad Venezolana de Acuacultura, sumamente agradecidos por tan excelente presentación, por tanta información que nos han dado
de estos maravillosos proyectos que están llevando a cabo, que han tenido un impacto enorme a nivel de las comunidades. En verdad que no me queda más que desearle el mayor de los éxitos, que sigan con muchos proyectos de esta naturaleza. Veo que aparte de Colombia ya van a Perú y ojalá pues en un futuro podamos decirle que los queremos ver por aquí, por Venezuela también, implementando toda esta tecnología, proyectos que parecen muy sencillos pero de gran impacto a nivel sobre todo de seguridad alimentaria. Y bueno, también aprovechar para darle las gracias a nuestros patrocinantes como son Prilapsa y Mega Supply por todo ese apoyo incondicional que siempre nos dan a través de todos estos años de la mano con ellos en estos webinars. Y bueno, no me queda más que decirle a la audiencia también que se pongan en contacto con Col, con todos los proyectos. Con seguridad van a conseguir el contacto de la profesora Gina Suárez, el contacto de Juan Domínguez. Estoy seguro de que con mucho gusto los atenderán y los ayudarán. Hay cursos, hay muchísimas alternativas para involucrarse en este tipo de experiencias. El mayor de los éxitos, un placer haberlos tenido con nosotros. Una última palabras. Bueno, sí, quiero agradecer mucho la invitación, agradecer este espacio, porque, claro, si no se difunde este tipo de proyectos, no nos pueden conocer, ¿no? Entonces, agradecemos este espacio y los invitamos a, igual todavía, los que están conectados, también la Sociedad Venezolana de Acuicultura con sus socios, con las diferentes entidades con que trabajan, pues los invitamos que pueden ser beneficiarios indirectos también de Aquafasa, si se animan a hacer el curso de acuaponía. También es una forma de conocernos, una forma también de tener contacto, sobre todo la gente que hasta ahora está comenzando en este mundo de la acuaponía. Este es el primer contacto que les puede ayudar. Y también, pues más adelante, pues si quieren también ser parte de la red colaborativa de aprendizaje, porque la idea es que también creamos una red latinoamericana, iberoamericana, donde podamos intercambiar todas nuestras experiencias y que todo sea intercambio de vivencias, de experiencias con la acuaponía. Entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo y espero que haya quedado la motivación de seguir con la acuaponía. Indiscutiblemente quedó la motivación. Ya Liliana está haciendo el curso, entró al curso. Yo creo que va a haber mucho interés por parte de la audiencia y por todas esas personas que luego puedan acceder a la presentación en nuestro canal de YouTube. Yo les hago una invitación a que sigan las redes sociales de, pues, de los proyectos que tenemos en Instagram, en Facebook, las páginas web. Pueden buscarlos como Proyecto Aquacol, Proyecto Aquafasa, que fue el anterior proyecto que tuvimos. Las redes sociales, obviamente, de las instituciones que hacemos parte, la ETSIA, en el caso, o la Universidad de Sevilla también. Adacol, ESAL, en Instagram también. Pueden encontrar actualizaciones de los proyectos que tenemos. Y bueno, bueno, pues aprovecho la cuña también de mi caso personal, mi página de Instagram, arroba el de los proyectos, allá me encuentran. Y pues bueno, la invitación ya volviendo a la seriedad del asunto es que pues ojalá puedan estar dentro de estos proyectos que tenemos. Créanme que hay mucha información y muchas cosas que podemos aportarles y como lo dice la profe Gina, ojalá se inscriban en el curso y a partir de ahí pues podamos tener una relación más grande. Invitados también, súper invitados al congreso que vamos a realizar de acuaponía. Apenas estamos, es nuestro primer congreso, entonces apenas estamos organizándolo, va a ser el primer Congreso Iberoamericano de Acuaponía. Entonces también los invitamos en el mes de septiembre, pero pronto ya verán pues todo el tema de publicidad. Entonces, pues ojalá pues todo esto sirva para que podamos seguir construyendo y de nuevo muchísimas gracias por el espacio, ¿vale? No, a ustedes, Gina, Juan, en verdad que sumamente agradecido por su valioso tiempo y por toda la información que nos han dado pues esta tarde. Y a toda la audiencia, ha sido un placer pues estar con ustedes. Gracias a Mega Supply y Prilapsa, como dije anteriormente. Hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Adiós, gracias. Gracias, hasta luego.